¿Cómo están? Otro martes más aquí en este espacio Te Queremos Más y Más, con temas de bienestar. Hoy día estamos hablando también de temas de liderazgo, de sindicalismo, de mujer. Y estamos con una invitada, otra gran invitada. Como todos los martes, estamos con Paulina Figueroa, ella es presidenta del sindicato de Canal 3. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, bueno, a mí siempre me han interesado estos temas de desarrollo personal, el tema de servicio, también por mi historia, porque yo parto de los sindicatos y las federaciones como asesora comunicacional, y hoy día el tema es más de bienestar. Así que me gustaría, Paulina, saber qué ha significado para ti, primero que todo, esta presidencia, siendo mujer, en temas de liderazgo, pero también del sindicalismo. Sí, para mí ha sido, bueno, ya llevo, este es mi cuarto año, segundo periodo, ha sido muy significativo, sobre todo porque me ha planteado diferentes retos en tanto a la relación con pares y también al posicionamiento de una mujer en cargo de liderazgo. No es una tarea fácil porque las mujeres tenemos como varias cosas en contra. De pronto se nos castiga un poco más en cuanto a lo que decimos, cómo lo decimos, mientras al lado, en la vereda al lado, tenemos a alguien quizás diciendo lo mismo y todos aplauden, ¿entiendes? Entonces nosotros siempre tenemos que, si decimos algo, sobreargumentarlo, validarlo, y si no tenemos... Claro, y si no tenemos a algún partner que te apoya del sexo masculino, se ve aún más difícil el que tus argumentos salgan a la luz, por decirlo de alguna forma. Paulina, eso en términos como de liderazgo, pero ¿desde dónde nace tu interés por el servicio? Porque en definitiva el sindicalismo, bien entendido, cuando uno conoce la labor sindical y está a favor, digamos, de los trabajadores, de la gente en este caso, ¿de dónde nace eso, ese interés? Primero nace con algunos problemas que tuve yo como trabajadora. Vale. Y sentía que el sindicato estaba un poco invisible en el canal. El sindicato ha estado liderado siempre por hombres. Y ya tenemos 60 años de historia, pero llegó un momento que estaba como en una latencia y yo no veía o no conocía canales de acercamiento al sindicato. Entonces, eso es una de las razones que me motivó a entrar, y la segunda razón también va ligada como a mi persona, a lo que yo pienso como ideales de justicia, ya, lo conversamos en algún momento. De querer, claro, de querer cuidar, de querer abrir caminos, de querer acompañar y de querer también ser útil dentro de la organización desde otra vereda también. Era mi año número 13 o 12 en la organización y yo sentía que quería dejar una huella, que quería ayudar a concretar ciertos proyectos también. Y es ahí donde encontré este espacio. Claro, porque tú me has contado que como periodista también fue siempre tu interés en el tema del servicio, y el sindicalismo también está súper ligado con esa área. Sí, el servicio siempre ha estado muy presente como en el largo de mi carrera, porque siempre me he dedicado a temas más sociales. Empecé muy chica en el contacto, hice la práctica y me fui quedando en el canal, y siempre con reportajes que de alguna u otra forma tenían una mirada de ayuda a distintas personas. Al tema migratorio, al tema de género, al tema, muchos temas que abordamos en reportajes, pero claro, como que uno de repente como que ya hacer lo mismo siente que agotó un poco esa fórmula, y veía también las dificultades que teníamos en la organización. Entonces dije, pucha, ¿cómo aportar o cómo ser un aporte desde dentro? Cómo generar los cambios desde dentro. Y ahí fue cuando me acerqué para ver cómo, de qué manera se podía aportar. Ayudar, en el fondo. Claro,
Y se abrió esta ventana de postulación y luego me sorprendí porque no pensé en tener la primera mayoría y ocupar la presidencia, pero de todas maneras fue un reto que acepté con mucho orgullo y responsabilidad. Me puse a hacer escuelas sindicales, diplomado de liderazgo laboral en la Católica, apoyada por la Fundación Carlos Vial Espantoso, que se dedica al tema sindical. Entonces me traté de como empapar de este mundo para poder ser un aporte real a la organización. Claro, porque, a ver, mis inicios como periodista fueron en las federaciones mineras y en los sindicatos, entonces conozco muy bien como desde adentro esa labor. Entonces como que en el afuera, y quiero que me cuentes un poquito más, los sindicatos también siempre, no es tarea fácil, porque una cosa es liderar el sindicato, estar en este constante conversación con la empresa, que la empresa también entienda que este es un espacio, el sindicato, para la conversación, no solamente por una negociación colectiva, sino dentro de otras muchas cosas, sobre todo ahora que apareció la ley Karim, han aparecido como otras labores para el mundo sindical. Entonces, ¿cómo has ido tú enfrentando estas temáticas que son distintas a cómo lo pueden entender desde afuera? Porque siempre hay una autogestión. Sí, en el fondo yo considero que lo más importante es siempre tener el vínculo con los socios y no perderse de eso, como el uno a uno, que siento que es muy importante porque de ahí salen conversaciones o situaciones que son significativas para el trabajo sindical con la empresa. Porque de alguna u otra forma es fácil desconectarse, ¿ya? Porque uno está, claro, queriendo hacer cosas, gestionando, y nos quedamos como muy arriba y perdemos ese vínculo, esa conexión. Entonces, eso yo creo, el trabajo en terreno para saber y representar de mejor manera los intereses de nuestros socios. Y al menos lo que a mí me ha dado muy buenos resultados es que en el sindicalismo generalmente se usan mucho las asambleas, pero en las asambleas no todos se atreven a conversar o a abrir ciertos debates, a abrir ciertas discusiones. Entonces, lo que en el equipo hemos instaurado es que cada cierto tiempo tenemos reuniones por área. Y ahí, en estas reuniones más íntimas, es donde para mí han salido los temas como más valiosos, las problemáticas a las que se enfrentan en el día a día, y con esos insumos es que nosotros vamos a la gerencia de la empresa y les decimos, bueno, tenemos estas dificultades, ¿cómo las resolvemos? Siempre como primando el diálogo, no queriendo como llevar la problemática y luego resuélvanlo, sino que ser parte de la solución también. Es que eso es un nuevo sindicalismo, pues es como la mirada en este caso tú, que eres una persona joven, a diferencia de un sindicalismo más, no sé, de 20 años atrás, en donde tiene que existir ese diálogo, tiene que existir esa conversación y este entendimiento de resolvamos en conjunto lo que podemos resolver en el fondo y no traspasar toda la problemática a la empresa. Así lo estoy entendiendo. Sí, muchas veces es un consejo solamente, un consejo de cómo hay que plantearse con la jefatura, porque pasa que a nadie, o al menos no nos preparan para las relaciones laborales, que cómo nos enfrentamos a un problema, cómo le digo a mi jefe que no, cómo pongo límites, y generalmente son esas cosas las que necesitamos nosotros como trabajadores, una guía. Yo siempre trato de decirle a los trabajadores y trabajadoras que primero traten de abordar ellos los problemas con sus jefaturas directas, porque si salgo yo actuando en un problema, de pronto igual puede ser molesto para el jefe. Oye, pero ¿por qué intervino el sindicato si nunca me lo dijiste? Entonces, claro, también tratamos como de cuidar esa relación. Claro, cuidar el diálogo, cuidar la relación laboral,
porque te vuelvo a decir, o sea, no nos preparan para las relaciones laborales y yo siento que son una de las más complejas en las relaciones humanas, porque hay muchas aristas, muchas sensibilidades que se hieren al momento de cómo nos comunicamos, que siento que también es una fortaleza de la labor sindical el poder instruir al trabajador en cómo comunicar efectivamente. Claro, mira, y ahí voy a ir un poquito a lo que a mí me compete y he aprendido desde la labor sindical y del bienestar, que efectivamente lo que tú estás diciendo es así, porque el sindicato tiene su objetivo, hay funciones y límites también en la labor sindical, la empresa también, pero esto que tú estás diciendo hoy día es así porque al profesional no le enseñan a establecer ese vínculo afectivo, o esos vínculos saludables. Hoy día, y para los que nos están viendo, los que nos están escuchando, yo hace 2 semanas entrevisté a tuabogadaresponde.cl de la ley Carín. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de abuso, acoso y maltrato? Está en el canal de YouTube, todo con mi nombre, Daniela Flores Jabón, para que vayan al canal. Está muy buena esa entrevista porque clarifica en términos muy simples y se baja digamos, a lo que pasa en el día a día. Y hoy día están apareciendo, leí que la Asociación Chilena de Seguridad ya hay como aumentó a un 95% las denuncias. Entonces también aparece como otra área de la tomo o no, me meto o no, que también es complejo para el directorio de un sindicato que no estaba antes, porque se traspasaba tal vez a la empresa, a algún externo, pero ahora también es necesario, y quiero saber tu visión, como que a dónde van a llegar estas personas que están como, de cierta manera, en una especie de nebulosa todavía. Yo veo la parte más comunicacional y terapéutica, por eso te lo digo, la siento como en una nebulosa ahí. Sí, personalmente no he tenido una muy buena experiencia con la ley Carín, de los casos que me ha tocado seguir. Porque yo por fuera también estoy viendo lo mismo, hombres y mujeres. Es una ley que tiene muy buenas intenciones, pero no tiene tantas herramientas. Por ejemplo, a nosotros los sindicatos, si no tenemos una carta por escrito de representación de un socio respecto a la ley Carín, no podemos tampoco intervenir, por ejemplo. Claro. Entonces nos coartan un poco el rango de acción. Lo que sí me he dado cuenta es que el ya entrar a este sistema, o sea, a ver, cuando llega un trabajador a mí, conflictuado, angustiado, quizás con estrés laboral, pasándola mal. ¿Qué hablemos? Porque hay de ambos lados. Hombre o mujer, da igual. Una persona trabajadora. Primero, lo que yo hago es que me dé el contexto, indagar en su historia. Y a raíz de eso, en el fondo, yo le voy recomendando ciertas cosas, porque a veces yo no recomendaría, por ejemplo, denunciar inmediatamente. Siento que hay que cimentar un poco el camino antes de efectuar una denuncia, porque el que no me saludó, el que me miró feo, para mí no dan como para denunciar. Siento que esas cosas se pueden hablar, conversar y trabajar, ¿ya? Sí. Porque al menos lo que yo he podido ser testigo es que las personas en mi organización que han denunciado y han entrado al sistema de la mutualidad han terminado más enfermas de lo que estaban. O sea, la mutualidad va a hacer lo posible por calificarte como enfermedad común y tú vas a entrar con tu enfermedad, que puede ser profesional, puede ser común, pero al final vas a tener que pelear con el sistema para que sea calificada como profesional y eso te va enfermando. Después vas a tener que seguramente lidiar con el tema de que la ISAPRE no te está pagando el sueldo porque va a decir que es una enfermedad profesional y la mutualidad va a decir que es una enfermedad común. Y ahí como trabajador quedas en un limbo. Lo que estamos conversando ahora para contextualizar a las personas es que sí, la aplicación de la ley Carín es, hoy día en el fondo el trabajador sí lo puede hacer,
Pero por eso vayan a la entrevista a tuabogadaresponde.cl, que está en mi canal de YouTube, porque hacemos una diferenciación que justamente estaba diciendo Paulina, de lo que se ve enfrentada el hombre o la mujer cuando acusa. Hay harta diferencia. Entonces, hablamos de la diferencia de maltrato, de acoso, de abuso, y dimos ejemplos. Y por lo demás yo di ejemplos reales, porque en este periodo que me ha tocado atender en mi consulta, algunos casos que vienen de la ICARIN quedan en esta nebulosa. Y es así que hay sutilezas, y la abogada lo explica muy bien. Entonces, para que vayan, y todos los que están hoy día sintiéndose mal, que están ahí un poco con conflictos, con alguna jefatura, y no solamente con jefatura, sino que hoy día se dan mucho los compañeros de trabajo, las críticas, cosas que de repente, comentarios que no corresponden. Por eso que la vinculación saludable es súper necesaria en las organizaciones. Paulina, quería hacerte otra consulta. ¿Cómo ves tú, porque ya hablamos de liderazgo, lo que ha significado para ti como líder del sindicato, de dónde viene también este interés por el sindicalismo, y cómo ves tú el tema sindical hoy día en el espacio en que tú te mueves? Me gustaría preguntártelo en Chile, pero yo he ido como recogiendo distintos sindicatos de medios de comunicación, los sindicatos que me movía antes, y me estoy ahí armando una idea de cómo está hoy día. ¿Cómo lo ves tú en tu medio? Solo como para cerrar la otra idea del tema de ley ICARIN, como consejo, solamente en base a mi pequeña experiencia con la ley, es que siempre traten de tener la mayor profundidad en su denuncia, de dejar todo por escrito. Las cosas verbalmente no tienen ninguna validez. No. Siempre que te mantengan una relación, después puedan mandar un correo que diga, según lo que conversamos personalmente, pero en el fondo va a ir dejando una huella. Eso como recomendación. Yo siento que como trabajadores estamos muy indefensos respecto a esto, y que la gente mal entiende esta ley como que si uno denuncia le va a dar cierta indemnidad o fuero, que no es así, eso es un mito. Entonces, el llamado siempre es a informarse, a ir a la DT antes de realizar quizás la denuncia, para saber el desde y el hasta a qué estamos expuestos, porque uno de pronto realiza con la mejor intención esta denuncia, pero puede que te perjudique más de lo que te pueda ayudar. Es solo eso, y siempre como asesorarse, ya sea por la gente del sindicato o por algún abogado laboralista que te pueda guiar, pero siempre estudiar el caso antes de denunciar. Sí, porque hay cosas que sí son, otras cosas que no son. Exacto, no todo es en el fondo ley ICARIN. Hay derechos fundamentales, denuncia por derechos fundamentales, hay un montón de cosas. Entonces siempre hay que evaluar antes de ir impulsivamente a dejar una denuncia porque me sentí mal. O sea, sí, está bien, es válido el sentirse mal, pero hay que esperar, decantar, porque es una acción que tiene consecuencias. No es algo así como que lo podemos tomar con liviandad. No, y es un sistema que mientras más vayamos, más colapsado va a estar. Entonces, para cuidar también ese sistema, hay que revisar qué vamos a denunciar. Exacto. Y ahora, contestando a tu pregunta en cuanto a las organizaciones sindicales, bueno, este sindicato es el más antiguo del rubro, con 60 años. Mira qué bien. Tenemos un convenio colectivo, cerramos la última negociación en un convenio, no llegamos a una negociación reglada, sino que fue una negociación no reglada. ¿Ah? No reglada, claro, consensuada con el empleador. Y tenemos un instrumento colectivo súper sólido, que tiene muchos beneficios para todos los socios y socias. Pero lo que yo veo es que hoy hay una industria muy distinta a la que teníamos antes. Entonces, también hay que revisar eso, como de qué manera podemos, como sindicato, ser un aporte y no
figurar exigiendo ciertas cosas o pidiendo más cosas. Quizás hay que darle una vuelta y reconvertir lo que tenemos, que quizás ya no se utiliza de la forma como se utilizaba antes, y reinvertir esos beneficios en generar nuevos beneficios, ya como fórmula. Lo que yo veo en el sector es que en medios de comunicación, sindicatos. En medios de comunicación está dividido, los otros canales tienen más de un sindicato, nosotros tenemos solo un sindicato en Canal 13. Bueno, discúlpame, la abogada de todoabogado.responde.cl mencionó en un momento dividir para reinar. Entonces, tantos sindicatos en una misma organización causan conflictos. Así es una atomización, y cuando nos separan somos más débiles, mientras que cuando permanecemos unidos somos mucho más fuertes. Entonces, claro, el llamado siempre es a la unidad, y respecto a todo lo que vino con las 40 horas, nosotros tratamos de reunirnos con otros sindicatos, estuvimos impulsando reuniones con el director del trabajo, Pablo Centeno, estuvimos bien compenetrados los sindicatos y tratamos de establecer mínimos comunes para todos. Pero, por ejemplo, no sé, tenemos a los sindicatos vecinos de Mega, que si bien llegaron también a una negociación colectiva anticipada ahora, en un convenio, pero, por ejemplo, no tenían ni siquiera la hora de colación, que para nosotros eso es un mínimo que se... Un desde, claro, que se podría establecer como mínimos comunes para por ejemplo, los sindicatos de la televisión. Estoy hablando de TVN, estoy hablando de Megavisión, estoy hablando de Canal 13, estoy hablando de Mega. Entonces, bueno, en TVN hay 3 sindicatos, en Chilevisión hay 2 sindicatos, en Mega hay 2 sindicatos. Yo te voy a hacer una mención. Bueno, yo empecé como periodista haciendo mi práctica en el sindicalismo y en las federaciones. Y es cierto lo que dice la abogada. Entre más sindicatos hay en una organización, el tema de los egos aumenta, y la labor sindical, la real labor sindical, que es de servicio hacia los trabajadores, se pierde. Se pierde. Y tú lo puedes, y me gustaría, voy a hacer otra entrevista a una persona que tiene cerca de 30 años en el sindicalismo, y voy a buscar algunos si están vivos. Imagínate lo que te estoy diciendo de cuando yo empecé en esto, y es lo mismo. O sea, entre más unión haya, entre más conversaciones haya, y se vayan calmando un poquito los egos, y entendiendo que la labor sindical es una labor también social, va muy vinculada a lo social, y que en definitiva detrás de un sindicato hay personas. Hay 400 personas, hay 1.500 personas, hay 2.000 personas, y tienen que observar eso. Entonces lo que tú estás diciendo es así. O sea, sí, y nosotros representamos a trabajadores que a la vez son familias. Son familias. Un sistema. Entonces es una comunidad entera. Entonces, claro, es difícil cuando hay más de un sindicato, porque ya nosotros que somos 5 dirigentes nos cuesta ponernos de acuerdo. Entonces ya veo como... Pasa todos los sindicatos, no solamente en el de ustedes, para como clarificar eso, porque el tema de las relaciones humanas es complejo. Claro, entonces... Pero creo que lo que siempre debe primar son, bueno, la representación, que nosotros estamos representando a nuestros socios, la cautela por los derechos de esos trabajadores, cautelar sus derechos, y de ahí para adelante, o sea, empezar desde ahí. Y siempre con respeto, yo al menos eso es lo que me he podido como percibir, que en directivas pasadas había una relación mucho más desgastada con la empresa, porque habían faltas de respeto, habían golpes de mesa, habían insultos. Paulina, cuando yo empecé haciendo asesora de sindicato, yo terminé muy desgastada, porque esto
yo creo, sus 10 años una nueva forma de hacer sindicalismo, que tiene que ver con el cambio cultural, el cambio social y el rango etario también. O sea, una persona hoy día que es adulta en el sindicalismo, lógicamente que va a tener otro tipo de trato, porque antes era como el sindicato. Entonces, también es algo que se está conversando ahora en este espacio que se llama Te Queremos Más y Más, que yo lo tengo hace 8 años, que es la labor del sindicato colegio. Y ya nos ha quedado claro que por una parte esta protección hacia el trabajador, pero por otra parte yo sé que ustedes tienen muchos beneficios para su gente. Conversemos un poquito de eso, de los beneficios que ustedes como sindicato tienen, que escapa un poco de la labor sindical antigua, o que todos conocen. Sí, bueno, nosotros desde hace ya 2-3 años hemos querido facilitar la vida de nuestros socios y es por eso que, por ejemplo, hemos acercado a algunos profesionales a nuestra sede para que puedan prestar servicios a nuestra comunidad. Teníamos algunas oficinas como bodega y yo le decía, pero bueno, desocupémosla, habilitemos estos espacios. Y así hoy tenemos prestadores de servicio que ofrecen su ayuda a la comunidad. Tenemos fonoaudiólogo, tenemos nutricionista, kinesiólogo, tenemos una óptica, que bueno, eso estaba desde antes, pero en el fondo esa es la lógica. Podología, depilación, manicure, o sea, mi idea es que, y la idea de nuestro sindicato, de nuestros dirigentes, es que el socio no tenga que ir 1 hora de viaje, ida y vuelta a atenderse, por ejemplo, por una rehabilitación kinésica. Que acercar al socio al sindicato, que ese sea un espacio de bienestar. Exacto, que su sindicato pueda brindar esos servicios para facilitar su vida, para facilitar el quehacer. O sea, sabíamos que muchos socios estaban posponiendo sus rehabilitaciones kinésicas, postulamos a un fondo en la Caja de Compensación Los Andes, nosotros tenemos un gimnasio en nuestra sede, somos muy afortunados, bueno. Y gracias a este fondo pudimos renovar las máquinas con maquinaria de bajo impacto en las articulaciones para que ellos pudiesen hacer sus rehabilitaciones aquí y que no tuviesen que ir a ninguna otra parte, y así facilitar los tiempos de traslado, facilitar la vida. Claro, y eso es súper importante porque en el fondo la gente no quiere desplazarse mucho, cada uno tendrá sus motivos, el tema, unos temas de la seguridad, otros múltiples. Entonces es bueno este espacio que ustedes tienen, que es de bienestar, de contención, y que también su gente se vaya acercando al sindicato, eso es importante, sobre todo los nuevos. Sí, eso es yo creo que un desafío tremendo, porque las nuevas generaciones hemos visto que se interesan por pocas cosas, o quizás nosotros vemos eso y ellos en verdad sí están interesados, pero nosotros no estamos logrando captar su atención, y eso es otro desafío. Entonces, ¿cómo? Ahí hay que ver qué está pasando con ellos en el fondo. Porque la edad, por ejemplo, la edad media en Canal 13 bajó, o sea, ahora es de 35, 30 años, antes eran 40, 45, hoy es gente mucho más vieja, incluso yo podría decir que 28 años, que no tienen hijos, tienen mascotas. Nosotros tenemos muy buenos beneficios para nuestra familia, para los hijos, para quienes tenemos hijos, pero ¿qué pasa con ese socio que no tiene hijos? ¿Cómo compensamos eso? Es válido, claro, es válido de cómo acercarlo. Yo creo que hay un bonito desafío, que es un desafío en el fondo que Chile se enfrenta porque hay otras cosas que han aparecido. Ahí está el tema de, claro, este jefe joven que decide no tener hijos, que es una opción, que tiene mascotas, cómo se enfrenta a eso. Hay muchas cosas ahí, desafíos comunicacionales, desafíos en el área de bienestar, desafíos en horas laborales, traslado, etcétera. Claro, por lo mismo también es importante conocer las dificultades. Nosotros ahora estamos con una encuesta que yo no la voy a cerrar hasta que conteste el último de mis socios, porque necesito conocer su realidad, necesito saber cuánto se demoran en llegar a la casa. Porque en el escritorio de cada socio. Sí.
Porque en el fondo necesito esos datos duros para saber hacia dónde apuntar, para hablar con propiedad a la empresa y decirle, oye, no sé, voy a inventar esto, pero el 50% de tus trabajadores se demora 1 hora en promedio en llegar a su casa. Claro. ¿Qué podemos hacer? Entonces, como ese tipo de cosas. De trabajo y otras empresas que lo están haciendo. Claro, entonces... Ya con pandemia vimos que hay algunas profesiones que pueden ser perfectamente teletrabajo y que las personas responden cuando están felices en la organización. Exacto. Necesitamos trabajar. Pero para eso necesitamos esos datos duros, esos insumos. Y eso de pronto cuesta un poco que contesten, sobre todo la gente más joven. Entonces es un constante desafío, pero a mí me encantan los desafíos, estoy como feliz y nada, como siempre tratando de pensar de qué manera podemos motivarlos, acercarlos. Es por eso que ahora en septiembre hacemos una fiesta, nos tomamos la calle acá afuera del sindicato, hacemos un choripanazo para todos nuestros socios, y ahí es también, yo siento que es un momento para conocernos, para incentivar a que participemos de la vida y de la comunidad sindical. La comunidad sindical. Que le quitemos este sesgo negativo, que yo también lo tenía, no te voy a mentir, o sea... hay muchas cosas como nebulosas, negativas que hay en torno a la vida sindical, pero en verdad puedes llegar a ser algo tan virtuoso, tan importante, porque finalmente nosotros somos un motor de cambio de la cultura organizacional que quizás puede haber desviado el camino o estar perjudicando ciertos aspectos de la vida de los trabajadores, y nosotros podemos ser ese motor de cambio. Y así ha estado haciendo, o sea, nosotros, esta directiva que ya lleva 4 años, ha generado cambios importantes dentro de la organización, y la misma organización nos ha dicho gracias, porque antes en el fondo lo único que hacíamos era chocar, pero ahora estamos trabajando en conjunto por los trabajadores, que en el fondo ese es nuestro común. Claro, lo que pasa es que en ese sentido el sindicato y las organizaciones lo hacen las personas. Es como las personas hemos ido evolucionando, hemos ido incorporando otro nivel de conocimiento, hay una nueva mirada del sindicalismo. Entonces, en esta nueva mirada del sindicalismo es como importante, si tú quieres ser un factor de cambio dentro de tu institución, la única forma que lo puedes hacer es uniéndote a una comunidad. Y el sindicato es una comunidad. Eso es en definitiva. Paulina, gracias por esta entrevista, liderazgo, mujer, sindicalismo, la invitación desde lo que me compete, siempre relaciones saludables, estableciendo los límites necesarios, bienestar y más bienestar. Por eso que este espacio se llama Te Queremos Más y Más, donde le estoy dando cabida a temas de ley Karim, temas de sindicalismo, temas de liderazgo. Te doy ese espacio para que te puedas despedir. Muchas gracias, Daniela, por esta invitación, por este espacio, y el llamado siempre es a construir colectivamente, a participar, porque estamos en una sociedad muy individualista, muy de pensar en el uno, en ti, en qué necesito yo, pero abrámonos, trabajemos en equipo, hagamos comunidad. Eso es lo que finalmente nos va a resguardar, nos va a proteger, y la vida siempre es más linda en comunidad. Al menos eso es lo que en mi experiencia he podido experimentar, que da mucha gratificación el sentirse, el pertenecer a algo. Así que para las personas que puedan estar viendo esto, si quieren lograr cambios, hagamos algo distinto. Y ocupemos estos lugares, ocupemos ya sea en el sindicato, ya sea, no sé, incluso en las reuniones de apoderados, no sé, siempre hay una oportunidad de ser un gestor de cambio y de participar colectivamente. En las distintas comunidades. Bueno, quiero dejarlos invitados para otra entrevista. El otro martes voy a estar con nuestro psicólogo Paolo Fuentes Díaz. Sigo con la misma línea de los vínculos saludables en las organizaciones, para que puedan ver la entrevista en el canal de YouTube, en mi Instagram, todo con mi nombre, mi marca personal de la Flores Uni, a través de Biotip Radio, que es una app que es música positiva para el mundo.
Así que nos vemos, que estén bien el otro martes a través de otra entrevista. Muchas gracias. Chao.